auf Spanish reden, voy a volver a repetir lo mismo que dije hace un momento atrás. Este no es ningún buen proyecto, señor Piñera. Este proyecto va a traer solamente más problemas. Se va a militarizar el Balmapu, se van a destruir más Natura Reservat. Nuestra gente va a tener que seguir luchando. ¿Usted cree que los jóvenes mapuches van a quedarse tranquilos viendo cómo se destruye la naturaleza, señor Piñera? Para nosotros es una religión, para nosotros es piu y corazón. Y otra cosa, se tiene que empezar a aprender la cosmología mapuche para poder entender este problema. Y los jóvenes no lo van a dejar, señor. Y ahí va a correr sangre. Y usted va a ser la persona que va a firmar ese contrato, señor. Y usted va a ser el responsable de lo que va a ocurrir. Si que se sigue militarizando el Balmapu, no va a haber paz en nuestro país. Y nosotros queremos paz, señor Piñera. Estamos cansados. Su gente hizo una catástrofe en el tiempo de 1976 con Pinochet. ¿Qué más quieren? Yo te he perdido 3 hermanos en mi familia, señor Piñera. Y queremos paz. Estamos cansados. Este es el mensaje que queremos decirle. Nosotros queremos nuestra naturaleza. Y todos estos chilenos que están aquí también están de desacuerdo. Si que nos dejan votar, se lo aseguro que ahora no estaría en el poder. Piñera, entiende, Chile no se vende. 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 Capital, yo vengo aquí a representarlo. Simplemente es un negocio. Nosotros en este momento estamos diciéndole a toda la comunidad internacional los planes que tiene este gobierno para nosotros. Yo sé perfectamente que no es toda su culpa, que la concertación también tiene mucha culpa de haber estado firmando todos estos negocios y de vender toda nuestra naturaleza. Es perfectamente comprensible su posición y la posición de los consulados y de la embajada aquí en toda Europa. Pero nosotros vamos a quedarnos aquí siempre comunicando a la comunidad internacional de lo que se está ocurriendo, porque este es un negocio. Nosotros tenemos posibilidades para generar otro tipo de energía. Somos conscientes que tenemos biomasa, tenemos mayores comprobaciones que hubieron proyectos desde el 2007 para poder generar energía en el desierto de Atacama, energía solar. Nosotros tenemos otras posibilidades, energía regenerativa limpia, realmente que no pueda contaminar y dañar.